Bienvenidos al episodio 4 de nuestro podcast Nutriciencia. Hoy vamos a hablar de sarcopenia, la epidemia silenciosa. Ana, ¿qué es la sarcopenia y por qué se le llama la epidemia silenciosa? La sarcopenia es la enfermedad del músculo esquelético caracterizada por pérdida de masa muscular que afecta a la función. En el año 2019, el Grupo Europeo de Trabajo en Adulto Mayor publicó la segunda edición del consenso para valorar esta patología. Y en esta ocasión la fuerza es el parámetro central. La masa muscular confirma el diagnóstico, pero el parámetro más importante que nos propone en este documento es evaluar la fuerza. Ana, ¿cómo se detecta la sarcopenia en una consulta clínica? En este documento nos proponen un algoritmo de 4 pasos. El primer paso es el cribado, y para hacer el cribado nos proponen un cuestionario que se llama el SARC-F, en el que vamos a valorar 5 ítems: la fuerza, la asistencia al caminar, levantarse de una silla, subir escaleras y caídas. Este cuestionario es muy sencillo, se puede realizar en una sala de espera o se le puede hacer llegar al paciente al domicilio para que lo rellene antes de ir a la consulta. La puntuación, si es superior a 4, ya tenemos un cribado positivo, ya tenemos una sospecha de que ese paciente pudiera tener sarcopenia. Y debiéramos continuar con el paso número 2. El paso número 2 es medir la fuerza. Nos proponen utilizar el dinamómetro para medir la fuerza de prensión de la mano. Para esto hay un protocolo estandarizado en el que el paciente tiene que estar en una postura adecuada, que es sentado en una silla, con la espalda apoyada, con el brazo en un ángulo de 90 grados, y vamos a medir la fuerza de prensión, una fuerza isométrica mantenida durante 5 segundos. Al paciente se le va a animar a que haga la mayor fuerza posible y lo va a hacer en 3 ocasiones. Hay que descansar 30 segundos entre cada medida y anotaremos la medida mayor de esas 3. Va a haber escenarios o entornos asistenciales o que el paciente no pueda agarrar bien este dispositivo, en el que tenemos otra prueba alternativa, que es levantarse y sentarse de una silla sin apoyar los brazos 5 ocasiones. Si el paciente tarda más de 15 segundos, diremos que este resultado es patológico. Si volvemos al dinamómetro, este grupo de trabajo propone 2 puntos de corte para esta población, para población adulta mayor, de 27 kilos para los varones y de 16 kilos para las mujeres. Quiero insistir que estos puntos de corte son para población adulta mayor, que recientemente ha salido una publicación que digamos son los criterios de Tonkinson para todos los grupos de edad, que os animo a revisarla y tenerla en cuenta si vais a estudiar otro grupo de edad. Y también hay otra publicación en la que se establecen los puntos de corte por percentiles para el test de levantarse y sentarse de la silla, para otras edades, otro grupo de población. Si tenemos al paciente con un cribado positivo, hemos mirado la fuerza y la fuerza también está alterada, el paso número 3 sería evaluar la composición corporal. Y en este artículo nos proponen distintas técnicas de imagen, como pueden ser el TAC, la VIA, la DEXA y distintos puntos de corte, para saber si el paciente tiene una masa muscular patológica. Si fuera así, el último punto, el cuarto punto, serían los test de desempeño. Estos test, que probablemente todos conoceréis, pueden ser medir la velocidad de la marcha, que está establecido un punto de corte de 0,8 metros por segundo, hacer un SPPB, que es una prueba que encadena varias pruebas que tengan menos de 8 puntos, y otras pruebas que también pueden ser equiparables. Entonces tendríamos a un paciente con una sarcopenia y con un grado moderado o severo en función de estos test de desempeño. Ana, cuéntanos, ¿qué síntomas cotidianos pueden indicar sarcopenia? ¿Podrías explicarnos algún caso clínico real de sarcopenia y cómo se abordó? Cuando comentamos que la sarcopenia es una epidemia silenciosa, tenemos que considerar que, según las series, afecta al 10-16% de las personas mayores y que en algunas situaciones, como puede ser una reagudización de una enfermedad crónica o una hospitalización, pueden llegar a afectar al 35% de los pacientes. Estos son datos muy relevantes y que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, cuando hicimos el estudio de Sedreno, pudimos detectar que 1 de cada 3 pacientes al ingreso tenían el cuestionario de SARC-F positivo. El tener sarcopenia se asocia a cambios en la calidad de vida y en el estilo de vida. Son pacientes que nos pueden contar que tienen más caídas, que tienen discapacidad, que han perdido la autonomía, que tienen reingresos, y todo esto vincula más mortalidad. Tenemos que tener en cuenta que hay una sarcopenia que se denomina primaria, que es la que está vinculada con el envejecimiento, con la edad. Todos sabemos que se va a afectar la composición muscular, la composición corporal y la fuerza. Entonces sería digamos, una sarcopenia fisiológica. También hay cambios hormonales asociados a la edad que justifican estos cambios en la composición, en la cantidad y en la función muscular. Puede haber también situaciones de inflamación crónica, de resistencia anabólica. Y luego estaría una sarcopenia secundaria vinculada a una inactividad,
puede ser por una hospitalización o por sedentarismo, a enfermedades crónicas, como pueden ser EPOC, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, diabetes, pacientes que tengan desnutrición, pacientes que tengan fármacos que afecten a la musculatura, y quiero también destacar que va a haber pacientes que tengan normopeso o obesidad y que también puedan tener sarcopenia, y que en este tipo de pacientes aún es más silenciosa esta epidemia. Otro concepto interesante a destacar es la diferencia entre sarcopenia, fragilidad y caquexia. Fragilidad es un síndrome clínico más amplio y va a afectar a varios sistemas. La caquexia se define por la pérdida de peso, de masa muscular, de masa grasa, vinculado a una situación de una enfermedad inflamatoria grave, ¿no? Pacientes con cáncer, con insuficiencia cardíaca avanzada. Y la sarcopenia puede ser la puerta de entrada de la fragilidad. Os traigo un caso clínico muy habitual en consultas que vais a poder detectar, como puede ser una mujer de 79 años que vive sola y que ha dejado de salir por miedo a caerse. Cuenta que para levantarse del sillón en su casa tiene que apoyar los brazos, que ha tenido 2 caídas en el último año y que le cuesta subir un piso de escaleras para llegar a su domicilio sin pararse a mitad del camino. ¿Qué podemos hacer en consulta? Podemos constatar el peso y, para sorpresa, la paciente mantiene el mismo peso en los últimos 10 años. Esto a su entorno familiar le puede dar una falsa sensación de tranquilidad, porque no ha perdido peso. Pero ojo, porque puede haber perdido musculatura y haber aumentado grasa. El peso se mantiene igual, pero la composición no va a ser igual, y la fuerza, con lo que nos cuenta, ya podemos percibir que no es la misma. Si le pasamos el cuestionario Sarquece, esta paciente tenía más de 4 puntos, ya tenemos un cribado positivo. Si le medimos la fuerza, tenía 12 kilos, eso está por debajo de los 16, que está establecido como normalidad. Y si medimos la velocidad de la marcha, vimos que tenía menos de 0,8 metros por segundo. Por tanto, ya teníamos criterios de que la paciente tenía probable sarcopenia. Lo que nos faltaría sería medir con pruebas de imagen. En nuestro caso, en la consulta, podemos hacer bioimpedancia para confirmar la masa muscular. La sarcopenia no siempre se ve a ojo. Puede tener un IMC normal o un IMC alto y el paciente tener sarcopenia. O incluso si vemos una foto de un paciente en una situación estática, tampoco vamos a percibir que el paciente tiene sarcopenia. Pero síntomas cotidianos como abrir un bote, levantarse, subir escaleras, que estén alterados, ya son señales de alarma. Tener en cuenta que el envejecimiento muscular no es lineal, ocurre a saltos. Una caída, una gripe, una semana de sedentarismo, una semana de ingreso puede acelerar la sarcopenia más que 5 años de calendario. Ana, y en este episodio, ¿qué publicación o publicaciones destacarías? Yo creo que hablando de sarcopenia no podemos olvidar revisar el artículo que comentaba al principio, el consenso, la segunda edición del Grupo Europeo de Trabajo para la Sarcopenia en la Población Adulta Mayor. ¿Por qué es importante? Porque en esta segunda edición colocan la fuerza como eje diagnóstico. Ya hemos revisado los 4 puntos del algoritmo: hacer el cribado, medir la fuerza en cada nivel existencial con las herramientas que tengamos, bien con dinamómetro, bien con levantarse y sentarse de la silla, confirmar la masa muscular. Si tenemos pruebas de imagen accesibles sería lo ideal, y si no, en otros entornos podemos utilizar el perímetro de la pantorrilla, que también nos va a dar información sobre la masa muscular, y clasificar la severidad con pruebas de desempeño. Este protocolo del consenso sigue siendo poco implementable en primaria. Ellos no proponen otras alternativas, como os he comentado, de la circunferencia de pantorrilla, pero lo ideal sería poder hacer esta valoración en cualquier entorno sanitario. Y confío que en próximas ediciones, pues igual será en la edición número 3, se incorporen también parámetros de calidad, ¿no? Porque en esto se han incorporado parámetros de cantidad, pero ahora mismo tenemos herramientas como el TAC, con el que podemos valorar también la calidad de esa masa muscular, que también es un parámetro muy relevante. Ana, ¿cómo podríamos mejorar la atención a los pacientes? Yo creo que una vez que estamos todos sensibilizados en la prevalencia de la sarcopenia, lo ideal sería detectar antes y en más sitios. Y eso sería fundamental, establecer un cribado sistemático en pacientes mayores de 70 años, en atención primaria, en residencias, en hospitales, en consultas de crónicos. Y además, incluso aunque no tengan esta edad, pacientes con caídas, con fracturas, con hospitalizaciones repetidas o con patologías crónicas que sabemos y hemos revisado que se van a asociar a sarcopenia, como puede ser diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, EPOC. Las herramientas que hemos revisado son sencillas, son fáciles de implementar y de registrar en nuestra historia clínica. Otra opción sería integrar la valoración muscular en circuitos estándar que ya están establecidos, como pueden ser la prehabilitación quirúrgica. Incluir la fuerza, la composición corporal y valorar un plan de ejercicio y nutrición en ese periodo preoperatorio. En paciente oncológico, también en todas las medidas que se le hacen a estos pacientes, medir la masa muscular. La mayoría van a tener un escáner que podemos utilizar, alguna herramienta que contaré después, para medir la masa muscular, y también se deben incorporar medidas de fuerza en estos pacientes. Y en las plantas o unidades de hospitalización,
ir más allá de la albúmina y del peso y medir durante el ingreso en algún momento la fuerza de prensión o test de desempeño o la velocidad de la marcha que puede tener el paciente en el pasillo del hospital. Una vez que ya hemos sensibilizado y hemos hecho más cribado y hemos detectado precozmente a estos pacientes, sin duda el siguiente punto será implementar el tratamiento. Y el tratamiento tenemos que tener en cuenta que va de la mano el tratamiento del ejercicio y tenemos que incluir lo que se denomina ejercicio multicomponente. Va a haber ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico, ejercicio de equilibrio y un plan nutricional adecuado y suficiente que aporte la energía suficiente, y en esta situación el aporte proteico es fundamental. Tiene que cubrir 1,2 gramos por kilo día de proteína, y si el paciente está en una situación de descompensación o una enfermedad aguda, el aporte incluso tiene que ser mayor si la función renal lo permite. Este aporte de proteína se tiene que repartir en 3-4 tomas a lo largo del día para que se aproveche de mejor manera para la síntesis proteica. E incluso nos podríamos plantear, en función de los requerimientos y de la ingesta que tenga el paciente, si está indicado suplementos nutricionales más específicos y más dirigidos a la función y a la mejora de la calidad nutricional, que pueden tener evidentemente hiperproteicos y con leucina, HMB, vitamina D, un poquito más específicos, ¿no? En estos pacientes, independientemente de que pongamos suplementos nutricionales o no, hay que valorar si tienen déficit de vitamina D. Es aconsejable también revisar medicación que puede estar relacionada con la afectación muscular o con el equilibrio, y tratar otras comorbilidades que aumentan el sedentarismo. Todo esto que os estoy comentando reconozco que precisa de cambios organizativos y bueno, pues es lo que hay que proponer cada uno en su entorno. Implementar los protocolos locales de cada centro y de una manera podría ser incluir el concepto de sarcopenia, la patología, en la guía de caídas, en la guía de fracturas, en la guía de diabetes, en la guía de obesidad, que seguro que hay en vuestros centros o en vuestros entornos. Y para ello, para hacer una buena valoración, hay que contar con equipos multidisciplinares y multiprofesionales. Tienen que trabajar de manera organizada y colaborativa médicos, enfermeras, fisioterapias, médicos de rehabilitación, dietistas, nutricionistas, todos estos profesionales que van a hacer que tanto la detección, el diagnóstico como el tratamiento sea lo más adecuado posible. Y además, un punto fundamental es que el paciente sea conocedor de este concepto, sea conocedor de lo que es la sarcopenia, cómo le hemos detectado, cuáles son los objetivos y cuáles son los datos de alerta que tiene que comunicar a su equipo sanitario, y simplificar el tratamiento que le vayamos a proponer, bien sea la pauta de ejercicio y el tratamiento nutricional, de manera que sea fácil la adherencia y el cumplimiento. Dentro de la sección Nutriguía de este podcast, ¿cómo está Ana ayudando la IA a detectar la sarcopenia mediante imágenes o modelos predictivos con datos clínicos? Ahora mismo ya disponemos de IA en imagen para medir músculo de forma automática. Como os comentaba, pues distintos hospitales en España ya tienen software que nos permiten, a través de imágenes de escáner, poder valorar la masa muscular, tanto en cantidad como en función. Y esto es muy útil, y se ha detectado que pacientes con cribados de desnutrición más estándar podrían tener resultados positivos y podrían, digamos, no precisar una implementación antes de una cirugía, porque con el cribado clásico han tenido buenos resultados, pero con este tipo de análisis podemos detectar precozmente afectación que sí que es interesante mejorar o incluir en un proceso de prehabilitación. Otras herramientas podrían ser utilizar modelos predictivos con datos clínicos rutinarios, datos que están en las historias clínicas, ¿no? Variables que pueden ser la edad, las comorbilidades, los fármacos, datos analíticos, ingresos previos, y con todo esto, pues organizar o diseñar algoritmos que nos permitan valorar el riesgo de sarcopenia, el riesgo de caídas, de discapacidad o incluso de mortalidad. Imaginaros el siguiente escenario: que la historia clínica que manejáis os avise de que un paciente de 78 años ha tenido 3 ingresos recientes, tiene una albúmina baja en la analítica y está en alto riesgo, y que conviene valorarlo. Entonces, de manera proactiva y de manera precoz, podríamos citar a ese paciente, evaluarlo, probablemente evitar caídas y mejorar su situación funcional. También disponemos de aplicaciones que integran cuestionarios como el SARC-F, que son muy sencillos, que a población se les llegue de tal manera que puedan hacer el cuestionario en su casa y puedan saber si tienen ese cribado positivo. O pruebas de movilidad grabadas con el móvil, lo que comentábamos de la velocidad de la marcha, pues que se puedan cronometrar o bien la velocidad de la marcha o levantarse de una silla, valorar si están dentro de un punto de normalidad o no, o cómo van mejorando. Otra opción sería diseñar chatbots que nos sirvieran como entrenador a la hora del diseño y del seguimiento de un plan de ejercicio, con recordatorios, con adaptación del plan de ejercicio, o incluso también para adaptar planes de alimentación, para conseguir
que ese paciente tome las proteínas que hemos comentado anteriormente o de qué manera puede diseñar una dieta o de qué manera puede cumplir con esa pauta nutricional. Y Ana, ¿qué papel juegan los wearables y los sensores en la monitorización de pacientes con sarcopenia? Pues pueden ser muy útiles porque casi todos tenemos o relojes o pulseras que monitorizan nuestra actividad y eso suele ser a través de contar los pasos, incluso puede medir la intensidad o las horas que estamos sentados, las horas que estamos de pie. Y eso se podría combinar con algoritmos que detectaran patrones de fragilidad. También podríamos tener sensores en el hogar o en centros sociosanitarios para detectar cambios en la velocidad de la marcha o caídas repetidas, que eso también nos podrían generar alertas preventivas. O sea que no debemos ver estos dispositivos como solo cuentan pasos, van mucho más allá. Nos pueden medir la velocidad de la marcha, nos pueden medir patrones de reducción progresiva de la actividad. Una caída del 20-30% en los pasos por semana puede preceder a un deterioro funcional, puede ser una alerta precoz. Nos pueden detectar caídas o casi caídas. Nos sirven también para monitorizar la adherencia al ejercicio de fuerza y también para detectar cambios en la movilidad dentro del hogar. Y ya para terminar, ¿cuáles son los recursos más importantes que un paciente o profesional deberían consultar sobre sarcopenia? Os vamos a dejar a vuestra disposición el documento que os he comentado del Consenso Europeo del Grupo de Trabajo para Sarcopenia en el Adulto Mayor, un metaanálisis sobre el tratamiento con ejercicio y suplementación proteica, otro artículo sobre claves de adherencia al tratamiento nutricional y una tabla con herramientas y tips prácticos que el paciente puede tener en su casa pues, para mejorar esta situación. Todos estos enlaces y documentos los pondremos a vuestra disponibilidad. Hoy hemos revisado la sarcopenia, esta epidemia silenciosa. Esperamos que a partir de hoy un poquito menos. En los próximos episodios entraremos de lleno en cada uno de estos temas: nutrición perioperatoria, nutrición e inflamación y muchos más. Gracias por acompañarme en este viaje. Soy Ana Zugasti y este ha sido el 4º episodio de nuestro podcast Nutriciencia. Te esperamos en el próximo capítulo.